Razones de rentabilidad. ¿Qué explican? Estas razones están asociadas a la capacidad de la empresa para generar ganancias o utilidades, por lo que se mide en función a la capacidad de la empresa para generar ingresos que cubran sus costos y gastos, así como también la capacidad de sus activos para generar utilidades o su velocidad para recuperar la inversión o cubrir pasivos. Veamos, ¿cómo puedo yo comparar mi utilidad para saber si esta utilidad fue buena para la empresa? Para saber si la utilidad es suficiente, podemos comparar las utilidades con las ventas. Podemos comparar la utilidad con el pasivo, con respecto al capital o con respecto a los activos. Ahora viene, ¿ganar 10.000 soles es bueno o malo? Pues esto depende de cuánto fue la inversión, de las ventas, de cuánto debe la empresa o cuánto capital invirtió. Las razones de rentabilidad nos permiten medir las utilidades de la empresa con cualquiera de estos cuatro elementos ya mencionados. Por ejemplo, si obtenemos 10.000 soles en el año de utilidad y la comparamos con las ventas del año que son 100.000 soles, observamos que la utilidad representa un 10%. Así se puede decir que por cada sol de ventas tenemos 10 céntimos de utilidad. Ahora, si comparamos la utilidad con los activos que se tienen invertidos, significa ahora que la tasa de rendimiento obtenida por la inversión es de 10% y la tasa es comparable con la tasa que da el banco. Y si dividimos los activos de la empresa entre la utilidad, obtenemos los años, que en este caso nos da 10. Eso sería el tiempo que se tarda la empresa en recuperar su inversión. A esta operación también se le llama periodo de recuperación de la inversión. Ahora, si para tener una inversión de activos de 10.000 soles, los propietarios o accionistas aportaron 50.000 soles, entonces también se puede comparar la utilidad con el capital. Y en este caso observamos que la rentabilidad sobre el capital es del 20%. Las razones sobre el rendimiento sobre activo y capital son las más utilizadas para medir la rentabilidad de las empresas. Para compararla ahora con los pasivos, si esto se divide entre la utilidad, obtenemos los años que nos tardaríamos en pagar esos pasivos, suponiendo que el nivel de utilidad se mantiene constante. A mayor pasivo o menor cantidad de utilidad, más años nos vamos en tardar para pagar dicha deuda. Bueno, para desarrollar las comparaciones ya mencionadas, que son ventas, activos, pasivos y capital, podemos compararlas en distintos niveles, pero para efectos financieros. Aquí en el cuadro tenemos 6 formas de compararlas, que serían el margen de utilidad de operación, conocida como EBIT por sus siglas en inglés. Lo que nos explica es la proporción de utilidad obtenida después de cubrir los costos de materia prima y gastos de operación. La fórmula es el EBIT entre las ventas. También tenemos el margen de utilidad neto. Esto de aquí nos explica la proporción de utilidad obtenida después de cubrir los costos de materia prima, gastos de operación y el financiamiento. La fórmula está dada por la utilidad neta entre las ventas. También tenemos el rendimiento sobre los activos totales, conocido como ROI.
nos explica la tasa de rendimiento obtenida por los activos intervenidos. La fórmula es la utilidad neta sobre los activos. También está el rendimiento sobre el capital, ROE. Lo que nos explica es la tasa de rendimiento obtenida con la parte aportada por los propietarios o accionistas. La fórmula es la utilidad neta sobre el capital. También tenemos el periodo de recuperación de la inversión. Esto nos explica el número de años que tardaría en recuperar la inversión. La fórmula está dada por los activos sobre la utilidad neta. Y finalmente tenemos la cobertura de deuda, que nos explica el número de años que tardaría en liquidar sus pasivos. La fórmula está dada por pasivos entre EBITDA. El EBITDA es una métrica que nos permite conocer la rentabilidad de una empresa. Sus siglas son Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es decir, la utilidad de una empresa sin conocer los gastos financieros, carga fiscal, costos sin salida de efectivo. Algunos consideran que esta métrica se enfoca más en el poder del negocio, podrían tener los factores relacionados con la estructura del capital, tributarios, entre otros. El EBITDA se puede medir por la utilidad neta, que se le suman los impuestos, los costos financieros, la depreciación y la amortización. Otra manera es de la utilidad operativa, la cual todavía no incluye los gastos financieros ni fiscales, se le suma la depreciación y la amortización. Se busca que refleje de manera apropiada la rentabilidad de una compañía. Suelen eliminarse eventos extraordinarios, utilidades no recurrentes. Es por eso que muchas empresas explican en sus reportes las razones de rentabilidad. Estas miden la capacidad de generación de la utilidad por parte de la empresa, evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial, expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras ya que las empresas no pueden existir sin la utilidad. Indicadores negativos expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda la estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo a los jefes gerentes para mantener el negocio. Se analiza también la rentabilidad sobre activos, sobre patrimonio, sobre ventas y de los accionistas. Bueno, continuando, hablemos sobre la rentabilidad sobre activos, el ROI. Son siglas en inglés que significa ROI, traducido retorno de inversión, EBIT, que traducido viene a ser ganancias antes de intereses o impuestos. Esta ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. Al utilizar esta podemos omitir cargos financieros diferentes como intereses o los impuestos. El ROI tiene una fórmula matemática que es el retorno de inversión sobre los activos totales promedio. La rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE. Esta es sus siglas traducidas al español, quiere decir rentabilidad sobre el capital invertido, Return of Equity. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista, es decir, mide la capacidad de la empresa para generar la utilidad a favor del propietario. El ROE, es igual a la utilidad neta y es igual al EBIT que hemos visto anteriormente, menos el interés, menos los impuestos, todo esto sobre el patrimonio promedio. Y esto luego también tenemos la rentabilidad por accionistas. Esta se determina la ganancia de accionistas por un periodo determinado. La rentabilidad de accionistas tiene su fórmula matemática, que es igual al precio de acción. Eso quiere decir el final menos el inicial, más los dividendos, todo esto sobre el precio acción final. Y se obtiene un resultado. También la rentabilidad sobre las ventas. Esta muestra el margen o beneficio de la empresa respecto a sus ventas. Rentabilidad sobre las ventas es igual a utilidad sobre ventas. Esa viene a ser la fórmula matemática. Luego, con razones de liquidez.
miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que en efecto el dinero es el dinero de efectivo que disponen en ese mismo momento para cancelar sus deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad para gerenciar, para convertir el efectivo determinados en determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras. En este caso, los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. Se requiere mantener un nivel de capital de trabajo lo suficientemente bueno para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias, para generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que introduzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros, que ésta tenga frente a endeudamientos a corto plazo. A mayor índice, mayor diferencia positiva. Es mayor la posibilidad de pagar las deudas a corto plazo. Las principales razones de liquidez son la razón corriente, la prueba ácida y la liquidez absoluta. Razón corriente o índice circulante. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas, letras por cobrar y valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la principal medida de liquidez. Muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. Esto quiere decir que a mayor índice de mayor liquidez, pero se debe balancear para evitar este dinero sin producir. Y se expresa matemáticamente con siendo razón corriente es igual al total activo circulante sobre el total pasivo circulante. La privacidad. Esta señala la capacidad de la empresa por cubrir las obligaciones a corto plazo, sin considerar los inventarios, y mide la capacidad inmediata de pago. Al igual que la razón corriente en el punto de vista anterior, en esta se excluyen los inventarios. ¿Por qué? Porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdida de quiebra, en caso de quiebra. Esta razón se concentra en los activos más líquidos, por lo que proporciona datos correctos al analista. Es prudente no solo respetar los inventarios, sino cuentas por cobrar poco probables de recuperar a corto plazo y aquellas que pueden llegar a ser incobrables, teniendo como fórmula matemática al total activo circulante menos los inventarios, todo esto sobre el total pasivo circulante. El índice de liquidez absoluta permite medir la capacidad efectiva de la empresa al corto plazo. Considera únicamente los activos mantenidos en caja, bancos y valores negociables, variables de tiempo y la incertidumbre de los precios de la demás cuenta del activo corriente. Nos indica en términos porcentuales la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a las ventas exclusivamente, a diferencia del rato anterior, que es no se toma en cuenta las cuentas por cobrar, o sea, de los clientes, ya que es dinero que todavía no ha ingresado a la empresa. Y como fórmula matemática tenemos que la liquidez absoluta es igual a la caja más banco más valores negociables inmediatos, todo esto sobre el total pasivo circulante. Continuando con la exposición, vamos a ver algunos indicadores financieros como el EBIT, el EBITDA y el EVA. Como bien dije, son indicadores financieros que miden la rentabilidad de una empresa. Empecemos con el EBIT. Proviene de las siglas en inglés Earning Before Interest and Taxes, que vienen a ser las utilidades antes de los intereses e impuestos. Este indicador es clave para el análisis de los resultados de una empresa y nos muestra el beneficio obtenido en el puro desarrollo del negocio correspondiente, al ser la diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación o gastos operativos del periodo que se está observando. El EBIT es muy útil para comparar la evolución de los resultados de un año a otro y entre empresas del mismo sector. El EBITDA. El EBITDA es otro indicador financiero, que se popularizó a finales de los años 90, ya que entonces por lo tanto no es tan conocido. En términos generales, ¿qué es el EBITDA? Es un indicador que determina las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa, o podría ser también un proyecto.
Determina estas ganancias sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos, los intereses y demás gastos contables que no implican salida de dinero, como las depreciaciones y las amortizaciones, por ejemplo. En otras palabras, el EBITDA nos dice: hasta aquí el proyecto es rentable y en adelante dependerá de su gestión que el proyecto sea viable o no. El EVA. El EVA es el valor económico agregado, también llamado BEA o EVA. Podría definirse como el importe que queda una vez que se ha deducido de los ingresos la totalidad de los gastos. Es la diferencia entonces de los ingresos sobre los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital, impuestos, etc. Por tanto, el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial. El EVA vendría a ser una herramienta que revela el verdadero desempeño de una empresa y suministra a los gerentes la información necesaria para la toma de decisiones empresariales. Veamos algunas consideraciones y opiniones de algunos financieros acerca del EBITDA. El EBITDA es una herramienta no tan confiable porque al ser considerada como flujo total de dinero que genera un negocio puede llevar a una toma de decisiones equivocadas. Esto porque no representan el verdadero potencial del valor de una empresa, ya que se elimina el sesgo de la estructura financiera, del entorno fiscal y de los gastos ficticios como las amortizaciones. Otros señalan que el EBITDA permite obtener una idea clara del rendimiento operativo de las empresas y compara de una forma más adecuada lo bien o mal que lo están haciendo distintas empresas o sectores en el ámbito puramente operativo. Para calcular el EBIT, el EBITDA y el EVA, tendríamos que partir por calcular el EBIT, que viene a ser la utilidad operacional. Es bastante sencillo, solamente tenemos que restar las ventas netas menos los gastos de producción y nos daría como resultado el EBIT, la utilidad antes de los impuestos. Y el EBITDA podríamos hallarlo una vez obtenido el EBIT, sumándole a esto los costos de depreciación y los costos de amortización, el cual nos daría el resultado del EBITDA. Si queremos hallar el margen EBITDA, tendríamos que, obviamente, previamente para esto, haber hallado anteriormente el EBIT y el EBITDA. Teniendo el EBITDA, dividiéndolo sobre el ingreso operacional o las ventas netas y multiplicándolo por 100. Tendríamos como resultado el margen EBITDA. Para poder hallar la utilidad neta después de impuestos, que viene a ser el NOPAT, simplemente tenemos que restar el EBIT menos los impuestos. Si queremos hallar el EVA, es simplemente restar al NOPAT las cargas de capital o el costo de capital invertido por costo de capital. O en otras palabras, como muestra el último cuadro, simplemente hacer la diferencia del NOPAT menos el costo de oportunidad del capital invertido, el cual nos daría el EVA. Y recordando, como se mencionó anteriormente, el EVA es el indicador que nos ayuda a saber cuán rentable es nuestro proyecto. Y eso es lo que nos ayuda a tomar las decisiones gerenciales para poder llevar a cabo las inversiones de una empresa o los movimientos financieros de una empresa. Entonces todo parte del EBIT, después del EBITDA, para que luego podamos hallar el EVA y podamos realmente medir en términos reales la rentabilidad de una empresa.